El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a otros espacios fuera de su entorno habitual. Genera directa e indirectamente un aumento en la actividad económica en los lugares que son visitados y está fundamentado en la demanda de bienes y servicios que deben de producirse y proveerse. Delta del Tigre es un territorio dentro de Argentina compuesto por islas que ha sido totalmente transformado por el turismo, un proceso que se inició tempranamente, comenzando con el proceso de colonización con fines productivos, en especial de frutos. Con el paso del tiempo, la actividad fue cambiando a medida de que la crisis del sector frutícola se profundizara. Hay un gran cambio en la región cuando el Estado municipal decide apostar al turismo como forma de sortear la crisis. A mediados del siglo XIX, las actividades de ocio y recreación eran un lujo exótico de las élites económicas, y no es hasta el siglo XX, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que la actividad turística vive una gran transformación y se vuelve parte fundamental del estado de bienestar y el buen vivir. En Argentina, se comienzan a implementar planes vacacionales impulsados por el gobierno peronista en coordinación con los sindicatos, que en conjunto con la actividad turística de élite le dan la principal característica al turismo en Tigre: la corta permanencia de los visitantes. La corta permanencia del turismo, y que éste se dé solo por temporalidad, ha dado lugar a la proliferación de cabañas de alquiler, actividad que puede ofrecer una fuente de ingresos de considerable importancia, tanto a inversores externos como a la población local, pero que se ve marcadamente afectada por las estaciones, que da como resultado un territorio completamente atravesado por el turismo. En tal esquema, cuentan con una gran ventaja los agentes turísticos con base en continente, que tienen la oportunidad de captar a quienes transitan por la zona ribereña y verlos hacia sus emprendimientos. De esta manera, la población isleña queda mayormente marginada o fuera de estos beneficios económicos. Aquí comienza la mayor pregunta: ¿es posible cambiar esta situación? Sí, bueno, el turismo, nosotros como habitantes que estamos en la isla todo el año, es como un choque cuando viene la época turística, porque lo que yo creo que es más complicado es que ellos conozcan como los límites y las formas de vida que buscamos tener acá. Entonces a veces es un poco invasivo, las lanchas como que pasando veloz, y es medio peligroso, ¿no? Porque uno va en su embarcación pequeña. Yo, por ejemplo, tengo una canoa que la uso para trasladarme, que es vital para mí porque como justamente no tengo embarcación, y es un poco agresivo porque vienen en un plan de disfrutar la isla, pero de un modo también como no adaptándose a la tranquilidad del lugar. Claro, eso no solo en cómo pasan con las embarcaciones, sino en como aquí tú ves que es así, la gente cree que es público cualquier lugar. Entonces se plantan por ahí en tu muelle, en tu parque, y es como que no tienen conciencia del lugar, ¿no? De hasta dónde es que ellos pueden ir, o sea, lo de Camino de Sirga, el tema de los desechos, vienen a pescar y es peligroso también el tema de los anzuelos para los animales, la fauna, los niños que andan descalzos, ¿no? Que van, entonces es complicado. La económica en la isla es difícil, Claro. porque es como que mucha gente se sustenta ¿Del turismo? del Sí, turismo. mismo el municipio de Tigre, ¿no? Es como la actividad, o sea, vos ves el municipio de Tigre y ves el delta, una foto del delta gigante, pero Es como muy explotado en no hay cuanto a eso. plazas, no hay reinversión en el delta. Claro, o para la calidad de vida de los isleños es como que no, hay muy poco. O sea, que tengamos acceso al transporte, a la salud. De hecho, el transporte colapsa un poco en verano. El principal motor de la economía del delta es el turismo. La mayoría de la población depende directa o indirectamente de esta actividad. Incluso las cooperativas que existen venden varios de sus productos tanto a turistas como locales. Existen diversos tipos de turismo dentro de la isla y cada uno cuenta con una diversidad de cuestiones para tomar en cuenta. Dentro de la isla existe el turismo recreativo, como lo son los deportes náuticos y paseos por lancha. También está el turismo de relación dentro de los diferentes recreos y renta de cabañas. El turismo sostenible, basado en las remadas y los kayaks, el turismo de la naturaleza y el turismo gastronómico, que no está relacionado con la comida local. Al observar tantos tipos de turismo, se podría pensar que el empleo y la riqueza que es generada dentro de la región podría ser muy beneficiosa para el desarrollo del territorio y de sus habitantes. Sin embargo, los grandes emprendimientos son propiedad
de personas que no viven en la isla o son de isleños que han monopolizado el mercado, como las lanchas. Estos grandes emprendimientos contratan habitantes del delta, pero no son los mayores beneficiados. El trabajo generado por el turismo depende mucho de la temporada, del clima y también del estado. Incluso con la temporada alta, el turismo es considerado tanto una bendición y una maldición para los isleños. Por un lado, en verano la isla colapsa por completo por la cantidad de gente. El servicio de transporte es insuficiente, la recolección de basura es deficiente, el servicio de barco almacén no alcanza y las grandes fiestas realizadas por los turistas no dejan descansar a los habitantes de la isla e intervienen con su día a día. El turismo es el principal motor hoy en día de la economía del delta, eso es innegable. Digamos, la mayoría depende directa o indirectamente del turismo. Incluso nosotros, la cooperativa, le vende a turistas y, como decía, muchos también llegamos como turistas aquí. O sea que eso no se puede negar. Pero hay como diferentes cuestiones, ¿no? Esto de que el empleo en el turismo, en el mundo en general, es una industria con un nivel de precarización alto, mayor al promedio. Trabajo negro, trabajo con baja remuneración y además el problema de la estacionalidad. Yo creo que ese es uno de los más importantes. Vos en el verano trabajás de lunes a lunes porque tenés que aprovechar la temporada, pero también eso, la mayoría de la gente, como decía, planteaba yo en la tesis, los grandes emprendimientos, los grandes spas, los grandes restaurantes, en general, son propiedad de personas que no viven en la isla. ¿Son importantes para la economía isleña? Sí, porque contratan a gente de la isla. Pero muchas veces, como te digo, esa gente está en negro. Acá los controles del Estado siempre llegan tarde, poco y mal, ¿no? Entonces, mucho trabajo en negro, entonces por ahí llueve, no te pagan. Llueve, no vengas a trabajar, no vamos a abrir, pero no te pago. Incluso eso, si sos un trabajador independiente que trabaja en su casa, también tus recursos dependen, ¿no? Mucho de la temperatura, la temporada, y después en el invierno vos tenés que, por eso decía, laburar de lunes a lunes sin descanso, porque lo que juntaste tiene que durar para los otros 9 meses. El isleño ha aprendido que para poder tener beneficio económico del turismo, las únicas opciones son las lanchas o la renta de pequeñas cabañas para alojar visitantes. Estas cabañas tienden a ser construidas por ellos y en su propiedad, además de tener que sustentar los gastos de todo el año y no recibir la misma remuneración de 365 días. La razón de la dificultad de la diversificación del turismo está relacionada con el proceso de turistificación que se lleva a cabo. El Estado fue el que decidió cómo implementar la turistificación en los 90 en el Delta, con el objetivo de reactivar la economía después de la crisis que se vivió en el pasado, argumentado con lo dictado por diferentes organizaciones mundiales como lo es el Banco Mundial. En el caso del municipio de Tigre, la intervención estatal directa es muy notoria para la porción continental del partido, mientras que en las islas se deja vía libre al capital para que, favorecido por el flujo de turistas generado, este se desarrolle y se reproduzca según su conveniencia. La cercanía del delta tigrense con el área metropolitana de Buenos Aires influye de gran manera en las modalidades que se dan para el turista. De tal modo que los habitantes de la isla no fueron grandes partícipes de la decisión, por lo que tuvo que aprender a adaptarse en resistencia. Esto quiere decir que es necesario integrarse al turismo mientras se tratan de realizar transformaciones que beneficien más a los isleños, como lo son las multas a yates en exceso de velocidad y tamaño, la implementación del ecoturismo y excursiones nativas. Al analizar el proceso de turistificación del delta, también se debe tomar en cuenta el factor social que se ve involucrado. Existen distintos venidos con diferentes formatos sociales. Por un lado se encuentran los nativos, que tienen un mismo sentido social e intelectual, y se rehúsan a mostrar sus emprendimientos, los cuales son fuertes y podrían cambiar la perspectiva del turismo en la isla y dar cierto equilibrio. Por otro lado se encuentran los venidos, que son aquellas personas que han elegido la vida en la isla y no en el continente. Estos grupos sociales están interconectados y atravesados por el turismo, pero no siempre se da un sentido de comunidad en todos los sentidos.
porque solo logran conectar a través de las escuelas o de la orquesta infantil que existe en la isla. Hay una separación espacial debido a que no existen lugares donde se pueden reunir todos los habitantes de la isla y comenzar a crecer en conjunto y formar un sentido de comunidad. Sin embargo, sí llegan a existir ejemplos, y una gran cantidad de ejemplos de sentido de comunidad son visibles por medio de las colectivas. Justamente esa precariedad, ¿no?, que te puedo decir por un lado, es como rica, se compensa con lo rico de los vínculos. Claro. Sí, entonces siempre tenemos, digamos, esa posibilidad de contar con un vecino. Sí, alguien que te da una mano. Para todo, desde para cuidar a los chicos, para construir las casas, para todo en general. Que se quedó con la embarcación y no pudo llegar, entonces tienes alguien que te da una mano. Eso es lindo, lo que se fomenta también. Como que terminas construyendo esa red. Los emprendimientos e intentos por diversificar el turismo y la economía del delta se potencian en colectividad. No es un solo rubro, sino que hay varios y se pueden hacer intercambios entre los mismos emprendedores. De forma comunal se le exige al Estado el apoyo que hace falta para los pequeños emprendedores para encontrar canales de ventas dentro de los sectores que son controlados por grandes emprendimientos. Trabajar en colectividad es una forma de reconstruir el tejido social que se ha transformado por la turistificación del delta. Diálogos de nuevos saberes potencian nuevos descubrimientos. El turismo de temporada y las dificultades de emprender dentro de la isla son problemas que afectan a la población, que permean dentro del tejido social, económico y político que se tiene. Cambiar la situación actual solo sería posible al tener un proceso de transformación del pensamiento. Dejar de pensar desde el turismo para regresar a pensar desde lo productivo, integrando el concepto de desarrollo que se tiene dentro de la isla. Una producción que sea sustentable, justa y local. Decirlo es mucho más fácil que hacerlo. Para cambiar el concepto de turismo que se tiene dentro del imaginario colectivo de la isla y de los visitantes de la misma, sería necesario un cambio cultural. De igual manera, se necesitan más regulaciones para que las condiciones de trabajo se cumplan, se contrate a más gente isleña y se discriminen proyectos masivos y estandarizados.